con los órganos de la sociedad anónima, ¿no es cierto? La unidad 7. Sí, profe. Ustedes en el campus virtual tienen un trabajo, así como tenían el trabajo tienen también el trabajo que lo hicieron sobre las sociedades de personas, las sociedades personales, la comparación, ese cuadro comparativo. También tienen uno sobre las sociedades de capital. Entonces, pueden ir haciendo, completando, es decir, no lo digo para que suban ni para que me manden, sino para que les sirva a ustedes, para ir estudiando el tema. Pueden ir llenando con respecto a la sociedad anónima, que es la primera que damos, para luego ir completando y comparando con la SRL, que una vez que terminemos, con esta y la encomandita por acciones, vamos a dar primero, los subtipos de la anónima y la encomandita por acciones, y después vamos a pasar a la SRL. Entonces, pueden ir haciendo ya ese cuadro comparativo, por lo menos lo de la anónima, para luego, porque de las otras dos, sobre todo la encomandita por acciones y también la SRL, por eso yo di después de la anónima, tiene mucha remisión a la norma de la anónima. Entonces veremos lo que es específicamente la SRL y luego comparamos con la anónima. Entonces se va más rápido. Bueno, con respecto a los órganos, en lo que hace a la organización y el funcionamiento de los mismos, tanto esta como las otras sociedades de capital se la considera de organismo diferenciado, es decir, la ley establece cómo debe organizarse cada uno de estos órganos y las funciones que tienen, y cómo se organizan y a la vez las funciones, las facultades y deberes de los miembros desde la designación, funciones, facultades y los deberes o obligaciones de cada uno de sus miembros. Entonces se consideran estas sociedades en este sentido, dentro de las gran clasificaciones que podemos ir haciendo, ellas son de organismos, generalmente de organismos diferenciados. Es decir, está más limitada, sobre todo hoy en día, la sociedad anónima y las abiertas, que como habíamos visto son las que, en principio las abiertas son las que cotizan en bolsa sus acciones o hacen ofertas públicas en el mercado de capitales, justamente de sus participaciones sociales, de sus acciones, que son llamadas abiertas, aunque el régimen de las mismas se le aplica a cualquiera de los supuestos del 299, la regulación o el régimen a estas anónimas abiertas hoy sería el más severo. ¿Por qué digo hoy? Porque antes de la última reforma, de la 26994, el régimen más severo era justamente el de la sección cuarta, el de las sociedades no constituidas regularmente, como ya vimos, que ahora ya está modificado, pero esas sociedades, las no constituidas regularmente, que incluía a las irregulares y a las de hecho con objeto comercial en su caso, era el régimen indudablemente más severo, porque en el caso, en principio porque por su personalidad, no obstante algunas críticas o diferencias, por lo menos desavenencias entre la doctrina al respecto, pero no podemos negar que su personalidad no tenía una personalidad plena y totalmente ilimitada de las sociedades de hecho con objeto o irregulares, como aquellas constituidas regularmente, porque en principio cualquiera de los socios, ¿se acuerdan?, podía pedir la disolución y se debía regularizar o se debía disolver. No había otra posibilidad, o se regularizaba o se disolvía. Y en el caso
de la responsabilidad de los socios. Ellos tenían una responsabilidad ilimitada, una responsabilidad solidaria y además directa, sin beneficio de exclusión. Entonces, era el régimen era un régimen sancionatorio. Hoy en día ya no, la sección cuarta es un régimen mucho más benévolo, mucho más complaciente ante el incumplimiento, porque no deja de ser un incumplimiento, es decir, no deja de ser permitir que los socios constituyan sociedades sin adecuarse al capítulo 2, a los tipos del capítulo 2, es decir, al régimen de la tipicidad, o sin cumplir con las formalidades de ley. Entonces, estas sociedades anónimas, las abiertas, serían aquellas que hoy en día tienen un régimen más severo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el principio de la autonomía de la voluntad tiene una interpretación más restrictiva. Es decir, si hay ciertas normas de carácter imperativa o indisponibles en la ley de sociedades, justamente ellas están regulando a la anónima abierta, ¿no? O que hace oferta pública de sus acciones. Es decir, donde está más limitado, más restringido, ese principio contractualista, que es la autonomía de la voluntad, la autonomía, el ejercicio de la autonomía de la voluntad, en este caso de los socios. No obstante, no todas ellas son, como ya vimos, tienen carácter imperativo. Muchas, o a pesar de tener un carácter imperativo, si los socios están, como protegen intereses de los socios o intereses particulares, muchas de ellas, entonces, y siempre que no se perjudique el interés social, pueden los socios disponer otra cosa, ¿sí? Pueden disponer otra cosa. Siempre y cuando, ahora vamos a ver qué efecto, si realmente es oponible o inoponible a los terceros, porque esa es la situación, del carácter de inoponibilidad o no de esta norma, que siendo imperativa, los socios deciden otra cosa. Con respecto a este caso, bueno, si ellas estuvieran... habría que ver en cada situación, pero el principio general es que por más que esté inscrito, en el registro público, no son oponibles a los terceros, ¿no? No son oponibles a los terceros. Bueno, con respecto entonces a estos órganos, las distintas funciones, comienza con la administración. La administración está a cargo, en cuanto a la gestión interna y organización de sus funciones, está a cargo del directorio. Pero la representación, es decir, esa relación de la sociedad con los terceros, ese vínculo, esa relación con los terceros que negocian o que acuerdan con la sociedad, está a cargo no de cualquiera de los miembros de ese órgano de administración, es decir, no a cargo de cualquiera de los directores, en una palabra, sino a cargo exclusivamente del que preside o de los que están designados como presidente, o a cargo de la presidencia del directorio. El presidente o los que están designados como tal y sus reemplazantes. Ese es el representante, él o los representantes de la sociedad anónima. Aunque el directorio, el órgano del directorio es el órgano de administración, es decir, que en una palabra que realiza todos los actos de gestión interna tendientes a cumplir y a ejercitar, a poner en funcionamiento el objeto de la sociedad, y a ejecutar también las resoluciones sociales, las resoluciones tomadas por el gobierno, por el órgano de gobierno y aprobadas en el órgano de gobierno de la sociedad por los socios, que en este caso sería la asamblea, el órgano de gobierno. Ahora, este directorio, los directores pueden ser socios o pueden ser terceros,
El directorio como órgano puede ser unipersonal, es decir, estar integrado por un solo miembro, un solo director. En ese caso estaría, ese solo director sería parte del directorio, miembro del directorio, y al mismo tiempo el representante de la sociedad, o si no, por un directorio plural, es decir, más de un miembro. En principio, en número impar, porque las decisiones que se votan en el directorio al efecto de ir gestionando esa administración, de ir gestionando y ejecutando ese objeto, ejerciendo ese objeto social, se debe tomar por mayoría. Es decir, que una de las características de ese directorio, además de ser necesario, obligatorio, no puede darse una anónima sin directorio, no pueden decidir ellos que van a establecer en el contrato social, por ejemplo, una cláusula estatutaria que diga que cualquiera de los socios indistintamente administra y representa a la sociedad. No, tienen que organizar un directorio. Además, es un requisito tipificante de la anónima el directorio. Sí, es esencial y tipificante. Entonces es necesario. La ley le impone, en una manera indisponible, ellos deben organizar ese directorio. Además de ser necesario y obligatorio, si fuera plural, es colegiado. Quiere decir que las decisiones, una vez que toman las decisiones, votan en esas reuniones que periódicamente realizan los directores, miembros de ese directorio, debe decidirse por mayoría. Por eso generalmente debe ser impar. No obstante, para el caso en que, para evitar el empate, ¿no? Por eso es impar. Ahora, en el caso de que la asamblea que en el estatuto establece que la asamblea se reserva a determinar el número de directores, es decir, el órgano de gobierno, que son los socios, decide determinar cuál puede ser el número de directores. Lo que el estatuto debe establecer un mínimo y máximo, ¿no? Eso es lo que establece el estatuto. Por lo tanto, en ese caso, la asamblea puede votar como órgano de gobierno que es, pueden los socios, por las mayorías requeridas, decidir que van a tener 8 directores. Y bueno, es un número par, pero así lo ha dispuesto porque la ley le permite, ¿no? Pero en principio, si nada dice, debe ser el número impar para evitar el empate al momento de votar. Además de ser un órgano necesario, obligatorio y colegiado para el caso de que sea colectivo o plural, también es un órgano permanente. ¿De dónde surge justamente ese carácter de permanente y qué significa? Que a diferencia, por ejemplo, de la asamblea que establece la misma ley, el régimen de convocatoria, es decir, cómo convocar a la asamblea para tomar resoluciones, para aprobar, para votar, donde deben acudir los socios, donde deben reunirse los socios para votar determinados temas, determinadas decisiones. En cambio, a diferencia de eso, que hay que convocar, por lo tanto no es permanente la asamblea, si no se la convoca, hay que convocar para tratar el tema, por lo menos la ordinaria. La asamblea, la gran clasificación o categorías de asamblea son ordinaria y extraordinaria, teniendo en cuenta los temas a tratar. Determinados temas son propios ya vamos a ver, de la asamblea ordinaria, y hay otros temas que no son propios de la ordinaria, que son de la asamblea extraordinaria. Entonces, la aprobación de los estados contables
al cierre del ejercicio hay que aprobar los estados contables. Es decir, son los socios los que gobiernan, que determinan, que tienen derecho a votar, no solo tienen voz, sino voto. ¿Se acuerdan entre los derechos políticos de los que vimos en la parte general de los socios en todo, en cualquiera sea el tipo social? Acá van a poder manifestarse y van a votar en su caso en esa asamblea convocada. No de cualquier manera, no de cualquier forma, sino como la ley especial lo establece, que es a través de la convocatoria de asamblea, en las asambleas. Ahora, y además presencial. No obstante, ya vamos a ver, sobre todo en esta época extraordinaria, situación extraordinaria de pandemia, cómo se prevé otros métodos, otros circuitos, como por ejemplo esta, la utilización de la tecnología, a través del Zoom, es decir, se aprovecha, y la misma ya ha flexibilizado en parte, si bien la ley especial societaria dice otra cosa, pero el Código Unificado, cuando refiere a la administración y gobierno de las personas jurídicas en general, de carácter privado, en la parte general, ya vamos a ver, establece la posibilidad de, de reuniones que no sean exclusivamente a través de forma presencial. Es decir, admite para esa reunión y para la elección, las votaciones, otros procedimientos. Ya también lo establece para las abiertas, la ley de mercado de capitales, y es decir, la utilización de medios digitales o medios electrónicos para poder expresar su opinión y votar. Y también la resolución 7 de la Inspección General de Justicia de Buenos Aires también ha abierto la jugada, ha admitido ya, es del 2015, que ahora está en vigente porque había estado suspendida en la gestión anterior, ahora se la retomó, es decir, está vigente nuevamente. También establece la posibilidad de reemplazar, cuando no fuera posible, esta presencialidad a través de medios digitales o de otros sistemas de votación no presenciales, siempre que fueran a través de medios o circuitos fehacientes, ¿no? Que den seguridad certeza, seguridad a la votación. Entonces, bueno, todo esto está con mayor vigor hoy en día por esta situación. Lo bueno sería, ¿no?, poder votar, ahora que me enteré, yo no sabía que acá en Corrientes, al menos para nivel municipal, parece que ya a fin de agosto tenemos una elección que vota para intendente y concejales. Y provincial también. ¿Eh? Provincial también, para gobernador se va a votar el mismo día. ¿Pero en agosto o en junio? No, ¿en dónde es? ¿En 29 septiembre? de agosto. Pero también es para gobernador o únicamente para... Para Esa gobernador no también. sé. Me parece que es para intendente y concejales. Para gobernador parece que es más adelante. No sé, yo no tengo muchas ganas de... No sé qué voy a hacer. Realmente, ir a la escuela a votar. Bueno, ya veremos. Ojalá estemos, para esa época, estemos mucho mejor. Con respecto a la... ¿Qué está hablando? Con respecto a al directorio, que también tiene sus reuniones en forma periódica, de acuerdo a lo que han establecido. La ley establece determinadas pautas, como mínimo cada 3 meses, pero pueden establecer otro procedimiento en cuanto a estas reuniones del directorio de este órgano de administración. La permanencia, el carácter permanente del directorio está determinado por la propia ley cuando dice que en el caso de que los directores, mejor dicho, que la sociedad anónima prescinda de sindicatura, quiere decir que decida
no tener sindicatura. La sindicatura es el órgano de fiscalización interna de la anónima, ¿sí? Vimos la fiscalización externa o el control estatal, no sé, administrativo, a través de Inspección General de Justicia o Inspección de Persona Jurídica, o como se llame ese órgano administrativo en cada jurisdicción. Eso es externo. Pero esta sociedad, como toda sociedad, pero en estas de capital, está determinado a cargo de quién, a cargo de qué órgano y de quiénes van a desempeñar esa función de fiscalización interna, es decir, de controlar que el directorio, en este caso, o los miembros del directorio o del órgano de administración, cumpla en esa gestión con la ley, con el estatuto, con el reglamento, ¿sí?, en ese desempeño. Entonces ese control en la anónima está a cargo, esa función de fiscalización interna está a cargo del órgano sindicatura, de la sindicatura. La sindicatura no es obligatoria para toda anónima, sino los que no pueden prescindir de sindicatura son las que no pueden prescindir son las anónimas del artículo 299. Es decir, cualquiera de los supuestos del 299 no pueden prescindir de sindicatura. Es decir, las abiertas, pero en general cualquiera de ellas. Mientras que las cerradas sí pueden prescindir de sindicatura. ¿Qué significa prescindir? Que decidan no tener sindicatura, es decir, no organizar una sindicatura. Pero para poder hacer uso de esta facultad que le otorga la ley a las anónimas cerradas, que son las que no cotizan, contrario censo de la otra, son las que no cotizan en bolsa o que no hacen oferta pública de sus acciones, esas son las cerradas. Entonces, estas anónimas pueden prescindir, pero para poder hacer uso de esa facultad deben establecer en el estatuto. El estatuto debe establecer como cláusula que han decidido, ya sea en el acto constitutivo o posteriormente a partir de una votación en una asamblea, y de que surja de la votación y del acta de asamblea, y que se inscriba eso en el registro, que van a prescindir de asamblea. Si no dice nada el estatuto o posteriormente a partir fijado como establece en un acta de asamblea, deben organizar el directorio, no pueden, en la sindicatura, no pueden prescindir. Supongamos que lo han decidido y en el acto mismo constitutivo y no organizan, prescinden de la sindicatura. En este caso, dice la ley, en aquellas anónimas que prescindan de sindicatura, sí o sí hay que nombrar directores titulares y suplentes. Es decir, en el estatuto o posteriormente cuando se nombre o se remueva o se elija directores, deben ir los titulares con su suplente. ¿Por qué establece esto? Porque en caso de vacancia, supongamos que el directorio tiene 3 miembros, y si por alguna razón queda vacante, fallece uno de los directores, y los otros también se accidentan, lo que fuera, el directorio no puede quedar vacante, de tal manera que inmediatamente la sindicatura designa a los provisorios, a los directores provisorios, hasta tanto y ahí convoca o pide convocatoria de asamblea ordinaria, que es el tema a tratar, es el nombramiento de directores. El nombramiento y remoción de los miembros de cualquiera de los órganos, como también la responsabilidad en cuanto al desempeño de sus funciones, es tema de asamblea ordinaria. Entonces hay que convocar una asamblea ordinaria para que designe a los directores definitivos.
pero mientras tanto no puede quedar vacante el directorio. Entonces, debe ser nombrado a los provisorios por la sindicatura. Pero si la anónima decidió, es decir, los socios decidieron prescindir de sindicatura, porque es una cerrada y pueden hacerlo, deciden no tener sindicatura y por lo tanto no significa que no hay una fiscalización interna, sino que volvemos a la parte general, al principio general del artículo 55, donde la fiscalización está a cargo, la función de fiscalización recae en los socios, ¿sí? Los socios son los que fiscalizan y controlan esa administración y controlan la función de en general, el cumplimiento de la ley, del estatuto, del reglamento, si lo hubiera. Pero en determinadas sociedades, sobre todo en estas de capital, la ley canaliza ese control, que en realidad lo tienen los socios, lo canaliza a través de un órgano determinado. En este caso es la sindicatura, en la anónima. Ahora les dice, bueno, en la cerrada pueden prescindir de sindicatura. Eso es lo que establece la ley. Siempre que estuviera establecido eso en el contrato o en el estatuto. Si prescinden, sí o sí deben designar en el estatuto cada director titular con su suplente, o por lo menos algunos suplentes, para que no quede vacante. ¿Por qué? Porque de quedar vacante, inmediatamente si hubiera sindicatura organizada, los síndicos nombran, él o los síndicos nombran al provisorio y convoca a la asamblea ordinaria para que se reúna dentro de los 3 meses o 4 meses siguientes al efecto de nombrar al director o algún director titular. O confirmar a los provisorios como titulares. Ahora, si no tuvieran este órgano, si no tuvieran sindicatura o colegio de vigilancia, porque el consejo de vigilancia también puede nombrar, que es un órgano de fiscalización interna también, consejo de vigilancia, que también está organizado en la ley, el consejo de vigilancia podría nombrar, porque es una función que tiene el nombramiento de los directores. Si no tuvieran, no pueden nombrar a esos directores, entonces es esencial que esté con su suplente. Y eso es lo que nos permite reconocer el carácter permanente de la sindicatura dispuesto en la ley. Es decir, que no puede quedar vacante, no puede haber acefalía en ese directorio, ¿sí? O debe tener los suplentes previstos para cualquier problema en cuanto a los titulares, o inmediatamente, si está organizada la sindicatura, los síndicos lo nombran, que es la única situación en que ellos pueden nombrar a los directores, porque si no, es decir, ellos son los que lo controlan, entonces no podrían el síndico estar nombrando a los directores, ¿sí? Porque ellos son el órgano de control. No puede haber un acuerdo, una connivencia entre la sindicatura que fiscaliza y controla cómo cumple sus funciones el directorio, ¿sí? El órgano de administración. El Consejo de Vigilancia sí tiene esas funciones, sí se organiza, porque el Consejo de Vigilancia, además de ser un órgano colegiado, siempre es de 3 a 15 miembros, es colectivo, son todos socios. Todos son socios. No pueden ser terceros los miembros del Consejo de Vigilancia. Son los propios socios que votan y se designan como miembros del Consejo de Vigilancia. Entonces, que es la fiscalización. Entonces son los propios socios que están fiscalizando. Por eso que controla. Le permite a ellos nombrar entre sus funciones legales, y está justamente la de designar a los directores o a algunos directores. O si no, es tema de la asamblea, y asamblea ordinaria. Pero hasta tanto se convoque y se reúnan los socios en asamblea para nombrar a los directores, ese órgano no puede quedar vacante, no puede haber una cefalía. Entonces inmediatamente hay que reemplazarlo. Por eso tienen que tener su reemplazante si deciden no organizar
sindicatura en el caso de la anónima cerrada. Entonces, eso que está en el artículo, creo que en el 215, ya vamos a ver, 215 creo que es. Eso es lo que permite determinar, no, 215 de transmisión. Eso es lo que nos permite a nosotros determinar que justamente ellas, que es un órgano permanente. Asamblea de los bonos. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos? Bueno, esto es todo asamblea, ¿no? Hoy en día se entiende, a pesar de lo que establece la ley, que con bastante liberalidad, pero se entiende que... El artículo 258 parece que es. Sí, el reemplazo de los directores, el 258. Hoy se entiende, el estatuto dice, podrá establecer la elección de suplente para subsanar la falta. Podrá establecer el estatuto, pero es obligatoria en las sociedades que prescinden de sindicatura. En caso de vacancia, los síndicos designarán el reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea. Por eso justamente lo puede, pero solamente en caso de vacancia ellos designar o nombrar a los directores. Si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento. Puede estar previsto otra forma, pero para eso debe estar previsto en el estatuto. Se ha dicho que en materia de administración, a partir de la última reforma de la ley 26.994 y la sanción del Código Unificado, así como se da una mayor aparente liberalidad, no es aparente, es real, la libertad o la liberalidad en materia con respecto a la autonomía de la voluntad para los socios, es decir, se ha flexibilizado mucho esta situación a partir de, por ejemplo, la reforma de la sección cuarta, con una responsabilidad casi sin responsabilidad, es decir, mucho menos severa que la que, como ya dije, la constituía o tenía el régimen de las no constituidas regularmente. También al efecto de la continuación, ya no se disuelve, se regulariza o se disuelve, ¿no? Es decir, la subsanación hasta último momento permite, como ya habíamos visto, el hecho de subsanar, y si no lo deciden los socios por unanimidad, lo pueden hacer pedir aquellos que aprobaron y que están de acuerdo en la subsanación de la sociedad, lo pueden hacer a través de acción judicial, y si fuera relacionado con el artículo 100, si fuera viable la continuidad económica y socialmente, es viable la continuación de la empresa, es decir, de la sociedad y de la empresa que subyace a esa sociedad, entonces el juez resuelve y decide la continuación. No obstante, aquellos que no estén de acuerdo, se le paga su parte, es decir, a favor de la continuidad, pero también a favor de como dejando una libertad en esa autonomía de la voluntad, un mayor albedrío libre albedrío a los socios. Y a lo mejor hasta limitándole, ¿no es cierto?, esa responsabilidad, salvo en las sociedades de personas y con determinadas categorías de socios o en la colectiva, todos los socios, con una responsabilidad ilimitada y solidaria, luego la responsabilidad de los socios generalmente es limitada. Ahora, en cambio, para todo lo que hace a la administración de la sociedad, bueno, además también con respecto a los socios, la sanción a través de una ley especial a los emprendedores, las sociedades por acciones simplificadas, que vamos a ver al final en la última unidad, que realmente es
se lidera en esas sociedades el régimen de la autonomía de la voluntad, y casi sin restricciones y sin control. En cambio, en materia de administración de la sociedad, organización y administración de la sociedad, o de cualquiera de las personas jurídicas, parece ser que el nuevo régimen es mucho más exigente. Los hace, es decir, exige la exigencia y en virtud de esa exigencia, también de profesionalismo, es decir, de la necesidad de idoneidad y de capacidad a quienes profesan la administración o a quienes van a estar encargados de la organización y de la administración y de la gestión interna, es decir, de la sociedad. Por ejemplo, agravándole responsabilidad. Y en ese caso, ya vamos a ver, con respecto a la responsabilidad de los directores, que responden por ese mal desempeño o por incumplimiento de la ley, del reglamento, del estatuto, pero también responden por actuar por dolo, si lo realizan con intención, o por culpa grave, habla el 274, que es el de responsabilidad de los administradores, es decir, del directorio en particular para la anónima. Mientras que el Código Civil y Comercial habla de culpa. Es decir, no categoriza que, a diferencia de la ley de sociedades, que habla de la culpa grave, es decir, en esa clasificación de la culpa en leve, grave, y en algunos supuestos se ha visto hasta levísima, es decir, muy leve, habla de culpa grave, mientras que el código no, habla de culpa. Incorporaría aún a la culpa leve, a la responsabilidad por culpa leve. Entonces eso lleva a autores como Martorell, como el mismo Vito Lonice a considerar que sí, que hay una mayor incremento en la responsabilidad de los integrantes de esos órganos de administración, o a quienes se le encarga la administración en general de toda persona jurídica, particularmente en la sociedad, agravando la situación prevista para los miembros, por ejemplo, del directorio, y la responsabilidad por su desempeño y por sus funciones, el cumplimiento de sus funciones en las sociedades anónimas. Cuando refiere justamente a decir, le está exigiendo, y además no solamente que tome medidas, como el 159, 160 del Código Unificado que establece eso, 160, fíjense, desde el 158 hasta el 160, inclusive 161 también. El 158 del Código Unificado establece gobierno, administración y fiscalización. Esto es para las personas jurídicas en general. El estatuto debe contener normas sobre gobierno, sobre administración y representación, y la ley le exige sobre fiscalización interna, teniendo en cuenta acá el régimen especial, en este caso en la materia societaria, la fiscalización interna diferenciada de la función de los propios socios está para las anónimas abiertas, ¿sí? a partir de la sindicatura o el consejo de vigilancia. En ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, con respecto al órgano de gobierno, utilizando medios que le permitan la participación de comunicación. Eso es lo que le había dicho anteriormente. Medios que le permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Es decir, no exigen la presencia, todo un régimen de convocatoria de asamblea o de órgano de gobierno y la presencialidad para tomar las decisiones.
sino utilizando los medios que permitan, eso sí, tienen que ser medios fehacientes, que estén aprobados y autorizados, y que le den seguridad y certeza en cuanto se va a votar, de lo que se va a votar, y que realmente representa la decisión de cada uno de los miembros de esa persona jurídica, ¿sí? Es decir, cómo han votado. Utilizando un medio que le permita a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Entonces, por ejemplo, a través de este medio digital, a través de la videoconferencia, Zoom, lo que sea. El acta debe ser suscrita por el presidente de ese órgano de administración y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse con las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Es decir, cuál fue el medio utilizado para comunicarse, y además debe estar reconocido, es decir, en el estatuto, en el contrato, en el estatuto de esa persona, en el instrumento constitutivo de esa persona jurídica, debe figurar que así de esa manera se va a tomar, o se pueden optar por esta otra manera de tomar las decisiones o de votar, etc. Y además debe estar inscrito, ¿no? Los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo, ese es otro, si no tienen, puede ser una asamblea, puede ser un consejo. Muchas veces, en materia societaria, muchas veces van a escuchar o se organizan lo que se llaman consejos, sobre todo para la cerrada o las sociedades de familia particularmente, no cualquier cerrada, puede ser también, pero particularmente las de familia, se organiza un consejo de familia. Puede estar en el estatuto, generalmente están en pactos aparte, en lo que llaman los protocolos, pactos de socios, y allí determinan, organizan estos órganos justamente, por ejemplo, el Consejo de Familia. Eso no significa que no van a tener asamblea, convocar asamblea, no van a tener un directorio como órgano de administración, pero este Consejo de Familia, ellos se reservan ciertas facultades para los miembros, a través de estos miembros de este consejo, que son parte de la familia, muchas veces son por ejemplo, los fundadores. Supongamos que son 3 o 4 hermanos que fundaron, que constituyeron una sociedad. A medida que pasan las generaciones se van incorporando, se incorporan los hijos, las cónyuges o los cónyuges, los nietos, es decir, se van incorporando o no. Entonces, se reservan para los fundadores formar parte de este consejo de familia, donde van a tomar particularmente ciertas decisiones. Eso está previsto generalmente en pactos especiales, en pactos de familia o en los llamados protocolos o pactos de familia. Por supuesto que es oponible entre ellos, tiene valor entre los integrantes, entre los que firman, ¿no es cierto?, ese acuerdo, ese convenio, porque no deja de tener un carácter contractual, ¿no? Es un convenio, un acuerdo, un contrato entre los que han decidido organizar esa actividad con esa función o facultad y tomar esas decisiones. Ahora, si estos protocolos están referenciados al contrato social, o están en el contrato, o se reglamentan, por ejemplo, se utilizan el reglamento y se redacta el reglamento y también se escribe, junto con el estatuto, el reglamento, entonces, en cierta manera, allí podría ser, no digo principio general, pero podría ser oponible, ¿sí?, a los terceros. Acá, ¿qué entra a jugar? Y entra a jugar que no se afecte el interés social, ¿no? y menos los intereses de terceros, por supuesto, pero que no se afecte el interés social, que a través de la utilización de estas cláusulas o de estos pactos no se perjudica a terceros, ¿no? En ese caso sí, no van a ser oponibles, ¿no es cierto? Y además dará lugar
al resarcimiento por el daño y responsabilidad y el resarcimiento del perjuicio que hubiera ocasionado. Entonces, son supuestos que habría que analizarlos en cada caso concreto. En principio, la viabilidad, la validez y la oponibilidad no se discute entre los miembros de estos pactos, es decir, entre los mismos socios, entre los miembros, los que integran. Pero con respecto a terceros y a la propia sociedad, hasta con la propia sociedad considerada como tercero al pacto, a ese pacto, a ese acuerdo, hay que analizarlo. Hay quienes niegan directamente, niegan la posibilidad de oponibilidad, porque no son miembros, no integran, no tienen conocimiento, pero hay que analizarlo en cada caso. Están los que consideran que no es negar per se, negación, porque si no, hay que considerar en cada caso. Si está referido, por ejemplo, o mencionado, o conforme al estatuto, o conforme al reglamento, o si afecta o no el interés social, es decir, si tenía conocimiento. Ay, ¿por qué me fui? ¿Hola? Sí, se le escucha la imagen, nomás se le cortó. Ah, sí, se me cortó mi imagen, no sé por qué.